buenas tardes. Como comenté en la ocasión anterior, hoy les voy a hablar sobre el apego. Quiero hacer esta conversación sobre el apego en dos entregas. Una para que hablemos un poquito de qué es el apego popularmente, de dónde viene, por qué tenemos esta visión del apego como algo negativo actualmente. Y en la siguiente entrega les voy a hablar de lo que son estilos de apego, ¿sí? Para que podamos ampliarlo en el otro, porque si no se puede alargar mucho. Entonces, el apego como tal actualmente tiene una connotación negativa. Cuando tú dices es que tienes apego por esa persona, automáticamente lo igualamos con dependencia. Pero no solamente es una dependencia, vamos a pensar, económica o emocional y esto. Es una dependencia en la cual tu percepción de la otra persona es de una necesidad que va más allá de lo razonable. O sea, es un pensamiento de si yo no estoy con esa otra persona, mi vida no tiene sentido. Todo el romanticismo que idealizó ese tipo de vinculación tiene que ver con ese apego que hoy vemos como negativo. Esta parte donde yo no soy independiente, soy una persona que depende de otro. Entonces, igualamos apego con dependencia y ese es, digamos, en términos populares, la forma en la que lo vemos, ¿no? Con todo lo que conlleva el que tú estés de una forma desregulada, vinculándote con otra persona o incluso con otras cosas, ¿no? Puede ser con un grupo de personas, pero normalmente hablamos de pareja, o puede ser también madre-hijo, madre-hija, hijo-hija, no sé, hay muchas combinaciones. Pero bueno, una de las razones por la que usamos la palabra apego en términos negativos proviene de la influencia del budismo en la cultura occidental a partir del siglo XX. Y en realidad el apego es una parte fundamental del budismo, pero la palabra de la que se tomó la traducción al español y también al inglés y a otros idiomas occidentales es una palabra sánscrita que es upadana. Entonces, upadana básicamente lo que significa es conexión, vínculo, apego, pero la traducción literal es combustible. Y el combustible finalmente pues sirve para que un motor se mueva, pero también sirve para quemar un bosque. Entonces veamos un poco esta dificultad para tomar una traducción literal de una palabra tan antigua como puede ser el upadana, ¿no? Ahora, dentro del budismo, pues el objetivo principal es alejarnos del sufrimiento de la tierra, no en un sentido evitativo, sino en un sentido de aceptación de que todo en el mundo es transitorio, nada es permanente, vivimos en un flujo constante de vida y de cambio, y cuando tú no aceptas esa realidad del cambio, sufres. ¿Por qué? Porque si tú estás en una situación buena, cuando llega una situación mala, el sufrimiento que tienes es por la pérdida de la situación previa. Si tú tienes algo y lo pierdes o te lo roban o lo que sea, sufres por esa pérdida. Cuando tú estás en una relación y esa relación se ve amenazada o crees que está amenazada o muere una persona cercana, tu sufrimiento es mayúsculo. ¿Por qué? Porque no aceptas la naturaleza transitiva de la vida. Entonces, es uno de los elementos fundamentales del budismo para alcanzar la iluminación. O sea, no significa que sea el único. O sea, el budismo tiene otros elementos que son mucho más complicados, pero este es uno que se tradujo directamente a los términos occidentales y en mucho, la idea de que el apego es algo negativo proviene de esta comparación, esta parte de soy incapaz de soltar, y se le iguala a dependencia, a una dependencia tóxica, aparte, una dependencia mala, ¿ok? Ahora, durante el siglo XX se hicieron muchísimas investigaciones, sobre todo con el desarrollo de la psicología, de las investigaciones científicas más formales, pero también del desarrollo de las teorías del desarrollo humano, del crecimiento de los niños, de cómo se relacionan. Una de las primeras personas que puso atención a esta parte fue Melanie Klein. Melanie Klein básicamente establece la base de cómo un niño cuando nace
no acaba de distinguir esta separación entre que él es uno y su madre es otra. O sea, piensa que es uno solo. Cuando el niño se da cuenta de que su mamá no es él, que si él siente hambre no se sacia esa hambre de inmediato, que si siente frío no lo tapan de inmediato, o sea, es cuando empieza a llorar, a mostrar descontento, y la madre acude. Entonces, cuando la madre acude, solventa el problema que el niño tenga en ese momento de una forma buena o mala. Puede tardarse más, puede tardarse menos, puede dejar el pañal sucio mucho tiempo, puede cambiarlo de inmediato. Y es cuando el niño empieza a desarrollar esta capacidad de regulación. ¿Por qué? Porque empieza a entender que hay otros y que él puede actuar para que estos otros se acerquen a él, ¿va? Entonces, es mucho más extenso la teoría de Melanie Klein, pero solamente para que entendamos esta parte. Hay una dependencia del niño, sobre todo en la etapa primaria de desarrollo, de la madre. Habrá, o del cuidador principal. Habrá madres y habrá cuidadores principales que pongan una atención desmedida, de manera que el niño jamás tenga un sufrimiento, y habrá otros que lo dejen un momento, que tardarán un poco, y habrá los que sean definitivamente irresponsables y que no cuiden al niño, ¿no? O al bebé. Después, Winnicott, que es otro psicólogo muy importante, hablaba de lo que es la madre suficientemente buena o el cuidador suficientemente bueno. Y este es básicamente pues, una extensión de lo que Melanie Klein planteaba, pero ya muy enfocado al desarrollo de cómo la persona logra aprender a relacionarse y a enfrentar el mundo a partir de esta enseñanza primaria, o sea, primigenia, en el relacionamiento con un cuidador que le da lo mínimo para que el niño pueda tener un desarrollo suficientemente bueno. ¿Ok? Y quien más se concentró en este tipo de investigaciones, ya a partir de poco antes de la Segunda Guerra Mundial, fue John Bowlby. Bowlby, que es como el padre de la teoría del apego, estudió con niños precisamente esta forma de relacionarse con la madre en diferentes etapas de la vida. Cómo el niño aprendía a regularse o a desregularse. Entonces, a partir de la respuesta que el niño tenía con la madre, y obviamente la madre hacia el niño, él estableció diferentes estilos de apego. Él veía que había niños que si la mamá se alejaba por unos minutos, lloraban de inmediato, y que cuando la mamá llegaba se calmaban. Había otros niños que la mamá se iba y el niño como que decía, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está mi mamá? Y ya después de un rato, si no la veían, probablemente lloraban o se ponían inquietos o una cosa así. Cuando la mamá llegaba, bueno, se acercaban y estaban contentos. Y había otros niños que no reaccionaban. La mamá se iba y el niño se quedaba como si nada. Cuando la mamá llegaba, pues tampoco había un cambio significativo. Y había niños que se desregulaban inmediatamente, la mamá llegaba y el niño seguía desregulado, seguía llorando, la pataleta, etc. Luego también lo hizo incluyendo terceros, que la mamá jugara con el niño y con un tercero, y que después la mamá se iba y se quedara con este tercero a ver cómo reaccionaba, a ver si aceptaba la cercanía con el otro. Y lo que fue viendo él es que este tipo de comportamiento que uno tiene, que podemos decir que mucho a partir del temperamento y de la crianza, tiene cada persona y que es diferente. Él lo que veía es que era muy diferente, el abanico de respuestas era diferente, sin embargo, había ciertos patrones repetidos. Entonces, ya en la época actual se ha visto que fundamentalmente hay 4 estilos de apego. Y entendamos, esto es un modelo, describen características generales y a veces tenemos un poquito de cada una o en ciertas situaciones tenemos un poco de cada cual, pero en general al momento de relacionarnos tendemos a usar más un cierto estilo, ¿sí? Que se habla de nuestro temperamento y habla de nuestra forma de ser básicamente y de nuestra historia de vida. Entonces, el primer apego, que vamos a llamarlo apego seguro, es este en el cual tú puedes relacionarte con confianza, con seguridad. No te sientes amenazado por la distancia, no te sientes amenazado porque la persona no quiera estar contigo en un momento dado.
aceptas las muestras de cariño con gusto, puedes mostrar cariño con gusto. Si la persona tiene que salir de viaje, no te sientes que se acaba la vida. Si te mandan un mensaje, lo respondes cuando puedes, y cuando tú mandas un mensaje y te responden cuando pueden, no pasa absolutamente nada. O sea, no hay una amenaza constante y permanente. Eso no significa que sea una persona a la que no le dé importancia a que haya un maltrato, pero una persona con un apego seguro también tiene, casi como forma accesoria, una muy buena asertividad. Entonces es una persona que puede también darse cuenta de cuando algo no le gusta y puede poner límites. También puede ver cuando una persona está desregulada y puede también tratar de darle cierta contención, pero no se obsesiona en la contención ni en la lejanía, ni es una persona que ponga muchos límites, tampoco es una persona que acose. Muestra cariño, es cercana, es próxima, pero también sabe mantener la distancia. Y ahí ya estamos hablando de un apego que es bastante positivo y es muy adaptado. Después tenemos lo que es el apego ansioso. Y el apego ansioso yo creo que es el más común en la actualidad, y es el que tiene más este estigma de lo negativo. Y les voy a explicar por qué. En el apego ansioso hay un miedo muy grande a que yo me desintegre si carezco de la otra persona, o de la otra situación, o del otro grupo de personas. Entonces, requiero de muchísimos refuerzos de la otra persona. Quiero tenerlo pegado, es como el muégano permanente, quiero estar pegado a ti. Tú y yo somos uno mismo. Y en ese sentido, la persona tiende a desconfiar muchísimo de muchísimas situaciones, es hipersensible, ve cosas, probablemente sí tenga una capacidad de observación adicional, pero puede llegar a extremos en los cuales distorsiona la realidad y se siente amenazado en situaciones donde no hay una amenaza realmente. No tolera la separación, no tolera la distancia, es muy susceptible a comentarios, a pensar que hay dobles intenciones en lo que se le está mencionando, y la sensación permanente de una persona con este estilo es de mucha incomodidad, muchísima incomodidad. El otro tipo de apego es el apego distante o evitativo, y en este caso es muy curioso porque es una manifestación también de miedo al rechazo. Es una cuestión curiosa. Como no quiero que me rechacen porque me duele mucho el rechazo, pongo una barrera. Y entonces mi independencia se vuelve la plaza fuerte, que hay que fortificar, hay que ponerle trincheras y hay que defenderla a como de lugar. Es gente que necesita la compañía, es gente que sí necesita de relacionarse, tiene un deseo muy grande, pero siempre está poniendo ciertos límites imaginarios, ¿no? Esta persona no es tan perfecta como yo pensaba, es que esta persona no es tan buena como yo creía, es que no es tan bonita como yo pensaba, es que no, y siempre están poniendo y encontrando por qué esa relación no debe de funcionar. Tienden mucho a idealizar relaciones pasadas. ¿Por qué? Porque ya no están en esa relación, entonces puedo idealizarla, ¿no? Y entonces la siguiente persona que llega pues nunca está de acuerdo a ese estándar de oro que mi imaginación cree, ¿no? Es gente que tiene miedo de diluirse en el otro. Así como el ansioso siente que se desintegra si no está con el otro, el evitativo siente que se diluye en el otro, entonces deja de ser él. Su independencia es algo fundamental y pone barreras. Pero también hay que entender, muchas veces estas barreras son por un miedo enorme al rechazo. Entonces, aunque ese modelo es el más idealizado en nuestra sociedad, tampoco es el mejor. Y luego tenemos el desorganizado, que el desorganizado es un sube y baja. Busco la cercanía, me alejo. Estoy en el momento de cercanía, me alejo. Me alejo y entonces quiero la cercanía. O estoy en la cercanía pero sigo en el reclamo. O sea, una vez que ya el estímulo supuestamente aversivo de la distancia, etcétera, desapareció, sigo reclamando, sigo. Estas personas son muy desreguladas, la pasan horrible.
porque se mueven entre el te quiero y te rechazo horriblemente, ¿no? Esto es muy común entre personas que tienen trastorno límite de la personalidad, o histriónicos, etcétera, ¿no? Este tipo de trastornos de personalidad. Entonces, como conclusión de este video de hoy, no todo el apego es negativo. Sí hay un apego negativo, pero en términos generales tenemos mucho la influencia de usar la palabra apego negativamente por la cultura popular, por la influencia de las culturas orientales, el budismo particularmente, el New Age, hay que decirlo, también tiene mucho que ver con este tipo de cosas de desapégate, desapégate, desapégate. Pero como un desapego creo que mal pensado o un desapego incompleto. Finalmente, el apego tiene un origen evolutivo. Vivimos en grupos, en comunidades, en sociedades, dependemos de los otros y esa interdependencia no es negativa. Es negativa en el momento en el que yo dejo de ser capaz de entender mi individualidad y mis propias capacidades y entonces dejo de existir si otro no está. O dejo de existir si el otro está demasiado cerca. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, es un término medio. Bueno, en el próximo hablaremos de cómo se relacionan todos estos tipos y estilos de apego. Por favor, sus likes al video, síganos, compártanos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos también en Pinterest. Por favor, sus comentarios, sus likes serán muy agradecidos. Que sigan sobrellevando esta temporada de cuarentena de la mejor manera, estén cerca de los suyos, muestren este apego sano en el cariño a la gente y cuidándonos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Que tengan una linda tarde y noche.